Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Recinto todo ley de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna, presidencia Perocho Casali. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Buscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A todo color temporaría, el mejor precio para vos. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? No me gané el viaje a Bariloche. Bueno, ahora entrega de la llave del predio de Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los goyanos y zona de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya, vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes médicas
Clínicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumólogo en imágenes médicas doctor Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUI y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, de BIN y generar voucher para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. Estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. Puertos para conectarnos con el mundo. Una red de fibra óptica de alta velocidad. 3 edificios de última generación. Y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país. En el viejo edificio estamos haciendo una unidad. Un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el desplazamiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Siempre apoyando el futuro de todos los años, se haga realidad. Apostando al deporte y la cultura, apostando en salud y la educación. Con el sector Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, la Correntina está. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería y Jabalí en Facebook y el Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
Buenos días, 20 de marzo, estamos en los temas que interesan, Canal 10 de Goya, nuestras radios 93.1, 92.5 por Canal 54 y Canal 125 de Gigaret. Los acompañamos a través de nuestra televisión online, Canal 10 de Goya y el portal Identidad Correntina. Nuestra primera información tiene que ver con el servicio alimentario escolar que llega a 270.000 personas, alumnos, en toda la provincia. Este plan alimentario que comenzó con la gestión de Ricardo Colombi y continúa es muy eficiente, elogiado por docentes, padres y los alumnos que son los que consumen. Contador Roberto Yolometa, responsable de comedores escolares. Estamos aquí en la escuela Bernardino Rivadavia. Cuéntenos en qué consiste el plan alimentario provincial. El plan alimentario provincial consiste en un plan financiado por el gobierno de la provincia de Corrientes, por el gobernador Gustavo Valdés y también la ministra de Educación Praxedes López, que se terceriza el servicio de alimentación a los alumnos. Hay dos tipos de servicios, uno como el que estamos viendo aquí atrás en las imágenes, que consiste en el alimento cocido servido a la boca de los alumnos, que se brinda a lo largo de la provincia, enfocado en Capital y Goya, este tipo de servicio. Consiste en almuerzo, desayuno, almuerzo y merienda a la tarde. Además, el gobierno provincial contrató otro servicio que reparte comida industrializada a todas las cabeceras de la provincia que se designan a través de la logística de la empresa, y ahí se va derivando a que llega a todas las escuelas de Corrientes. Hay que destacar que este servicio, como lo dice usted, contador, es solamente a escuelas públicas de toda la provincia. A escuelas públicas de toda la provincia a nivel inicial, primario, secundario y algunas de adultos. ¿Cómo es la logística de la distribución de esos alimentos? Bueno, en el caso de este servicio que estamos observando, la empresa Yonco pone toda la infraestructura en las escuelas, las acondiciona para tener la comida lista y caliente en la mesa de los chicos, trae los bancos, las sillas, las mesas para servir, los utensilios, y la traen la comida caliente. Eso se da acá en Capital y Goya solamente. Y el otro servicio se distribuye a través de la logística de la empresa Tecnofood. Todos los alimentos van siendo distribuidos a las cabeceras departamentales y ellas a su vez distribuyen para llegar a todas las escuelas de la provincia. Se puede decir que el gobierno provincial, aparte de financiar todo lo que tenga que ver con este plan alimentario, cubre toda la totalidad de las escuelas de la provincia. Cubre toda la totalidad de las escuelas públicas de la provincia. ¿Hay un número de cuántas raciones por día el consumo proporciona en la provincia? Yonco las 20.000 y Tecnofood 250.000. Contador, muchas gracias. De nada, hasta luego.
esta semana estamos compartiendo, lamentablemente, en forma reiterada, mucha información referente al dengue, que es una situación muy grave y que todos los pronósticos, análisis, informes científicos van como resultado un incremento de los casos, no solamente en nuestra zona, en nuestra ciudad, en nuestro país. Es dentro del contexto de los focos más graves, están Brasil, Paraguay y Argentina, y en toda la zona cálida está en distintos lugares de Latinoamérica afectando en forma muy grave. Aparte, hoy, hacen 4 años de aquel tétrico momento en que lo escuchamos a nuestro forro presidente encerrarnos a todos, y bueno, qué tragedia. 4 años de el encierro total, y cuántos absurdos vivimos, y 130.000 muertes. Bueno, eso, y la pelea, ¿se acuerda? Con las vacunas, los cuyos con los rusos, todo solamente explicable porque son unos tremendos hijos de mil putas. No tienen otra explicación. Récord de contagio y muerte por dengue, la peor epidemia desde 2009. Este verano, a diferencia del verano pasado que estábamos con sequía, este verano ha sido un verano muy húmedo, eso favorece la multiplicación de mosquitos, y por eso es que el dengue, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, pero sobre todo en Argentina, está dando cifras preocupantes en comparación con el año pasado, aproximadamente un doble de casos. 120.000 casos detectados, de esos 120.000 desde junio de esta época, 100.000 fueron desde enero en adelante. En la ciudad de Buenos Aires aproximadamente unos 6.000 casos ya detectados. La zona más complicada en el país es las fronteras con Bolivia, Salta y Jujuy, y también con Brasil, las provincias más que nada de Corrientes, Formosa y sobre todo Misiones. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está la situación? A ver. Las guardias, sobre todo en los hospitales públicos, están recibiendo muchísima gente que viene a consultar con síntomas compatibles, sobre todo persistencia de fiebre alta, dolor generalizado en todo el cuerpo, dolor en la cuenca de los ojos, en algunos casos ya un poco más grave, sangrado, ya sea en vómito, en materia fecal o en orina. Y aquí, bueno, empieza a preocupar en los hospitales, por un lado porque ante tanta gente no tienen la cantidad de insumos. Después lo que ocurre, fíjense en este caso la guardia del hospital Rivadavia. La atención empezó muy temprano aquí. A la gente le están atendiendo, pero hasta que hace todo el proceso, están muchísimas horas aquí adentro de la gente. Estadísticamente, llena la guardia, lo que me decía recién una persona de laboratorio, llenísima, sí, y esto es la guardia. Imagínense lo que es el laboratorio, mucha gente de acá la mandan para la guardia. El laboratorio está trabajando a sobredemanda porque trabaja con la demanda habitual del hospital, todos los tipos de análisis que tienen que hacer del hospital, más los análisis de sangre, que es el estudio central que se le hace a los pacientes para un conteo de plaquetas. Números les paso de aquí del hospital de Rivadavia. El 80% de la gente que viene a guardia viene por síntomas compatibles con dengue. 4 de cada 5. De ese 80%, más de la mitad efectivamente termina teniendo dengue. Es decir que prácticamente la guardia está trabajando para detectar casos de dengue en estos días. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No lo saben, hay recomendaciones de los médicos. Vamos a intentar acercarnos a algunos de los de la fila. Pobres pacientes. No vamos a darle imagen, más que nada para no enredarnos con los colegas. Señora, buen día. Le consulto, ¿por qué vino hasta la guardia? Me estoy acompañando a mi marido que está con dengue. ¿Ya tiene la primera confirmación? Sí, esta es la segunda consulta. ¿Cómo sigue, digamos? Una vez que le confirman aquí en la guardia que está con dengue, ¿cómo empieza el tratamiento? Volvés en 48 horas a repetir los estudios y hoy deciden cómo seguimos. ¿Por qué llegó hasta aquí? ¿Cómo estaba?
Fiebre, dolor de cuerpo, lo que dicen que hay que estar atento. Todos los síntomas. Todos los síntomas. No, y bien, la verdad nos atendieron de 10. Súper ágil. Muchas gracias, Laura. Bueno, qué bueno. Y todo. Las recomendaciones, Lorena Guillermo, para los pacientes que tomen mucha agua, que si se van a medicar, se mediquen con paracetamol. Y aquí, bueno, nos vamos a hacer una aspiración. Buen día. ¿Qué viene aquí en la guardia? No, vengo por otra cosa, por dolor de pierna. Qué suerte, Bueno, les contaba, desde temprano que está atendiendo, ahora ya prácticamente no hay fila afuera, pero sí toda la gente que comenzó la fila que estaba afuera, ahora están adentro esperando a ser atendidos, o en algunos casos esperando resultados del laboratorio. Lo que nos decía la mujer, que los pacientes nos reconvocan porque efectivamente comparan el número de plaquetas entre un primer análisis y un análisis posterior para ver cómo evoluciona la enfermedad. Seguro. Bueno, y para colmo, cuando uno se siente mal, tener que estar en la guardia, parado, viajar. José, ya volvemos con vos al hospital público y tenemos a Bárbara Roense, que es infectóloga. Sí, buen día, Bárbara, ¿qué tal? Tenemos el consultorio con vos para poder canalizar algunas dudas que nos están llegando. Buen día, Guille y Lore, ¿cómo están? Bueno, te proponemos un ping-pong. Están llegando varias preguntas. La primera, con los síntomas, ¿por qué paracetamol y no otro medicamento? O si conviene tomar paracetamol o no. Sí, conviene tomar paracetamol y de hecho es lo único que está recomendado, tomar paracetamol. ¿Por qué? Porque los demás antiinflamatorios, como hay una disminución de plaquetas y lo que tenemos miedo es que haya sangrados en los pacientes con dengue, si el paracetamol es el que no va a desarrollar esos sangrados, por decirlo de una forma de que todos lo puedan entender. Entonces, el único recomendado es el paracetamol. No se puede tomar ni ibuprofeno, ni diclofenac, ni ninguna inyección intramuscular tampoco. Claro, como corticoides, etcétera. Bueno, ahí tenemos la segunda pregunta, Bárbara. ¿Cuáles son los síntomas? Porque muchas veces los subestimamos, esperamos, no, que tengo una gripe, que me tomo un té, que se me va a pasar. ¿Cuáles son los síntomas claros de dengue? Bueno, en un dengue típico no hay afectación de vías aéreas superiores. Es decir, no te va a doler la garganta, no vas a tener congestión nasal, no te van a doler los oídos. Lo que vas a tener es fiebre muy alta, en general mayor a 38 grados, y se va a acompañar de, por ejemplo, dolor muscular muy intenso, dolor de las articulaciones muy intensos, una cefalea súper intensa que muchos pacientes describen como nunca me dolió tanto la cabeza, dolor atrás de los ojos. Puede aparecer un sarpullido, ¿sí? Que lo que estoy viendo en muchos pacientes que me están consultando es que me dicen, y yo ya estoy con fiebre hace varios días y ahora me apareció el sarpullido, me tengo que preocupar. El sarpullido forma parte del cuadro de dengue normal. ¿Cuándo te tenés que preocupar? Esto sí te lo quiero decir y se los quiero decir a todos los que estén mirando. Cuando tengan vómitos persistentes, sangrado de las mucosas, ya sé como explicaba recién quien estaba en el hospital, algún tipo de sangrado, ya sea cuando te lavas los dientes o cuando vas de cuerpo con sangre, en esos casos o cuando estás muy somnoliento o letárgico, que no estás bien consciente, en esos casos tienes que concurrir más allá de que te hayan citado a las 48 horas. Concurrís inmediatamente. Clarito. Estamos recibiendo preguntas al hashtag consultorio TN. Nosotros hicimos un promedio, Bárbara. Ya más o menos contestaste cómo diferenciarlo de la gripe. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de tener dengue para vacunarme? Bueno, es importante saber que hay 4 serotipos de dengue, del 1 al 4. En este momento hay concirculación principalmente del 1 y del 2 y en menor medida del 3. Entonces, si yo me infecto ahora de dengue, voy a tener protección de por vida para ese serotipo por el que yo me contagié y una inmunidad cruzada para los otros serotipos que va entre alrededor de 3 meses y algunos estudios dicen que puede llegar a 6 meses. Entonces, no hay ninguna norma en la regulación de la aprobación del ANMAT que diga que no te podés vacunar inmediatamente, pero sí, teniendo en cuenta que vas a tener protección por 3 a 6 meses, se recomienda esperar ese tiempo para que después te dure más la vacuna también. Perfecto. ¿Lore?
Bien, también, ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? Esto es importante porque incluso hay mucha duda con el tema de la vacuna del COVID, la gripe sabemos que tenemos que hacerla todos los años, la del dengue, ¿cuánto dura, Bárbara? Mira, el estudio central por el cual se aprobó esta vacuna se realizó a 4 años y medio, ¿sí? Sabemos hoy por hoy que 4 años y medio dura seguro la protección por la vacuna. Se están haciendo estudios en este momento para saber si es necesario aplicar un refuerzo o no. Entonces hay que esperar un poquito que estén estos estudios, pero por lo menos 5 años vamos a tener protección. Bueno, estamos cerrando esta primera tanda de preguntas. Tenemos una más. Con una sola dosis, ¿estoy protegido? Con una sola dosis vas a tener una protección parcial. Lo que se vio en este estudio, que se hizo en 10 países, en áreas endémicas y no endémicas, con muchos participantes de diferentes características, es que hay una inmunidad, te da una inmunidad transitoria, una sola dosis de la vacuna. Lo que pasa es que no se sostiene en el tiempo. Por eso son necesarias las 2 dosis de la vacuna y se dice que estás completamente inmunizado cuando se dieron las 2 dosis, que están separadas por 3 meses y pasaron 15, 20 días de la segunda dosis. Gravísimo y en alerta máxima. Todos tenemos que cuidarnos. No es nada fácil. Y hay 1000 cosas que ya sabemos que no lo hacemos y otras por desidia, por abandono, no le damos ninguna importancia. Ahí están los resultados. Sin mosquito no hay dengue, pero parece que nosotros quisiéramos criar los mosquitos. Dicho sea de paso, después de estas lluviecitas y este calor, en Carolina, por lo menos, donde yo ayer estuve cortando el pasto, era realmente impresionante. Si bien el pasto está a menos de 5 centímetros de altura, naves de mosquitos permanentemente donde se iba cortando el pasto. Tremendo. Y les repito, un pasto que tiene 3-5 centímetros. Imagínense los yuyales más altos. Son naves de mosquitos. ¿Qué quiere decir eso? Que son esos peligrosos de ninguna manera. No tiene nada que ver con el Aedes aegypti. El otro tiene otros hábitos, es hogareño, pero lo que te está marcando esas naves de mosquito es que es el clima propicio para la propagación, y así como esos crecen en verdaderas nubes, los otros que están a lo mejor en una tapita de Coca-Cola o en la base que le ponemos a los planteritos para que tengan agua, cualquiera de esas cosas, ni qué le cuento, los jarrones con potus o las flores que quedan, no se cambian 3-4 días el agua, fuiste, ahí están las larvas y ahí se reproducen y ahí tenemos el drama. Vamos a otro drama, que la desidia, el Estado presente y la mafia de la convivencia policial, judicial, política y de fuerzas de seguridad han hecho la tragedia del narcotráfico, que está instaladísimo. Explota en Rosario, pero no se diferencia mucho de Córdoba
ni qué le cuento del conurbano. Narcotráfico, conflicto por Rosario y la situación en provincia de Buenos Aires. Don Pancho Olivera, ¿cómo va? Don Daniel Vilotta. Piacere. Piacere. Rosario. Vamos por Rosario. ¿Nos llevas hacia Rosario? Te llevo hacia Rosario. Te quiero mostrar, vamos a empezar con las fotos que el 5 de marzo subió a su perfil de Instagram el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. ¿Las vemos? A ver. Bueno, ya van a aparecer en pantalla. Ahí está. No son estas. Tampoco. Ahora vienen, con esta música de heavy metal. Bueno, en realidad ahora van a aparecer, son las famosas imágenes donde vemos a los presos doblados sobre sus rodillas y semidesnudos en la cárcel de Piñero. A esas imágenes, Carlos, se le atribuye el inicio de la ola de violencia, que desde la semana pasada, mira, ahí las tenés, azotaron y azotan todavía a la ciudad de Rosario. Ahí está. Pero te quiero mostrar otras más que corresponden al momento en que Patricia Bullrich recibe a las puertas de la ciudad a las fuerzas federales que van a reforzar la seguridad también en esa ciudad. Ahí la vemos. Porque hay, entre estas imágenes, ahí se proyecta un conflicto abierto entre el gobierno nacional y el provincial por saber o por determinar quién lidera la respuesta a la crisis que ha abierto el narcotráfico, pasando del crimen al terrorismo. ¿Sí? Pero en ninguno de los dos casos, los que están planteando, resuelve el problema de fondo o lo aborda, que es la necesaria complicidad de un sector de la justicia de Santa Fe, tanto la ordinaria como la federal, para que esto que estamos contando esté ocurriendo ahora. Este es el escenario donde el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, firmó una resolución por la cual desde hoy debería regir en Santa Fe el Código Procesal Penal Federal. Básicamente, que las investigaciones judiciales pasen del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Todo el sistema judicial federal, los fiscales, los de Santa Fe, dicen, es un delirio pensar que de un día para el otro podemos cambiar. En Salta no sé cuánto tiempo tardó, digamos, en los sistemas donde han... En la provincia de Buenos Aires está instalado desde el 1999. No, pero ¿cuánto tiempo de implementación? Llevó muchos años. Claro. Eso quería Entonces, contar. Lo que interpreta mucha gente es que Cunio Libarona se vio acorralado o inquieto porque se dijera que defendía narcotraficantes, el rey de la efedrina, Segovia, Barisco, su hermano y su estudio defendían a Mameluco, y dijo, bueno, acá voy para adelante con algo que me haga quedar en el cargo. Pero muy importante ahí es la reacción de la Corte y del Procurador General. Si bien Casal. Eduardo Casal y la Corte a través de su presidente Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Casal le responde y le plantea las dificultades por lo que no va a poderse en 4 días, ya se prorrogó la entrada en vigencia hasta el 6 de mayo, Rosati rápidamente esa misma mañana del jueves se va bajo la tormenta a Rosario y se reúne con la Cámara Federal para pedirle que sean más proactivos y menos resistentes al cambio. Porque es una linda forma de criticar a la Cámara de... Y te voy a contar Rosario, ¿no? Y te voy a contar ahora por qué más. Porque me hago presente físicamente. Sí, pero ahí Rosati y Casal están convencidos que esta es una gran oportunidad para avanzar con el sistema acusatorio donde más lo resisten, que es en la justicia federal. Y si fuéramos muy preciosistas, en los jueces que tienen despacho en Comodoro Pi. Básicamente porque con el sistema inquisitorio tienen todo el control de las causas y eso es una gran cuota de poder. Sí, es, digamos, el gran poder, y voy a usar una palabra fea para esto, y no vale para todos, ni mucho menos, pero el gran negocio de muchos jueces federales es justamente tener todo el control de la causa. Claro, sobre todo porque pueden definir todas las medidas de prueba. Exactamente. Último dato sobre eso, porque estamos hablando de la prueba que vale, la que no vale. Muy interesante sobre lo que vos contabas, porque hay 3 jueces de la Cámara Federal de Santa Fe que son muy observados desde la Corte Nacional. Uno es Aníbal, bueno, un mal día con los nombres, Aníbal Pineda,
Carlos Vera Barros y me volví a olvidar, hoy tengo un muy mal día, y Marcelo Beloike. ¿Por qué los observa? A Pineda básicamente porque falló en contra de toda la Cámara Federal contra una cautelar de una pyme vinculada al tabaco que quería seguir produciendo. Se sospecha que Pineda está vinculado a Pablo Otero, de la tabacalera Sarandí. Del que se encargó Milei, de Otero. Sí, se encargó El rey del tabaco. El rey del tabaco. Bueno, probablemente se quedó ahí, podría haber dicho algo más de la Cámara de Diputados y del tabaco. Bueno, vuelve ahora el tema. Vuelvo ahora al tema. Y Vera Barros y Beloike, porque son los dos jueces que mantuvieron pisadas las causas contra los capos narcos durante 10 años. Hay que recordar que Guillermo Guille Cantero y Esteban Lindor Alvarado recién fueron condenados el año pasado. Y lo último, hay una cosa que pasó bajo el radar de la presencia de Bullrich en Rosario, y fue que mientras estuvo ahí tuvo que descabezar la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, porque en apariencia Cantero y Alvarado, seguros que se van a quedar ahí, están haciendo con el sistema penitenciario lo mismo que hicieron con la policía de Santa Fe, es decir, colonizándolos. Ahora, ¿cuál es el efecto de la presencia de fuerzas federales en Rosario? ¿Cuánto hay de efectividad? ¿Cuánto hay de ilusión? Le dicen, van las camionetas del ejército. Dice, sí, van las camionetas Cuando vos del hablas ejército, con... no están blindadas, no las puede manejar personal militar, no tienen autorización para andar por la calle. Cuando vos hablas con jueces o fiscales te dicen visualmente tiene un efecto, pero operativamente están bastante lejos de cumplir un rol por ahora, por lo menos. O sea, está bien que aparezca ahí el camión, pero operativamente es difícil. Operativo imagen, casi. Claro. Son 400 efectivos que mandan de fuerzas federales, que son 3 turnos. Hoy me decían, en un partido de Newell's contra Rosario Central hay 1000 efectivos. Claro. Está bien que es una guerra más pesada, a lo mejor que la que hay. Es Bueno, más de lo mismo, digamos. Ahí hay Están una todos duda ahí. del gobierno de Santa Fe sobre la ayuda real que están recibiendo. Pero también los investigadores, los que están en el campo, dicen, la única manera de desarmar esto es con la justicia, con investigación y con tiempo. Ninguno de estos 3 factores parecen estar en esta movilización de fuerzas federales. ¿Qué quiere hacer Kicillof cuando manda, creo que 80 patrulleros? Y 20 minibuses, creo. Por lo pronto, acordar, llevarse bien, pero por ahora eso está bastante lejos, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires empiezan a verse algunas consecuencias y, como vos decís siempre, un espejo que adelanta podría ser Rosario, y hay mucha preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Primero, hay una diferencia cualitativa muy importante entre Rosario y la provincia de Buenos Aires, que el año pasado dijo acá Joaquín de la Torre. Dijo, en la provincia de Buenos Aires, si bien la policía muchas veces está involucrada en el narcotráfico, regula el negocio. Todavía no se le escapó de las manos. A lo sumo puede cobrar un peaje. En Rosario la diferencia es que la policía está por debajo del narcotráfico, está completamente subordinada. Ahí hay una diferencia enorme que de todos modos ha empezado a encontrar puntos de parentescos. El primero, se han empezado a detectar en la provincia, sí. Recordemos que Joaquín de la Torre, el que hizo esa afirmación acá en Odisea, fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si no es un señor que está en un bar comentando Pero lo que además, imagina. Algo debe conocer. No, pero no solamente lo dice Joaquín. La justicia, los fiscales, los jueces, los especialistas en seguridad te dicen exactamente lo mismo. Otra diferencia por ahora cualitativa. Hasta hace poco la provincia de Buenos Aires tenía el narcotráfico atomizado. Uno vendía en Loma de Zamora, otro en San Martín, otro en La Matanza. Ahora se ha empezado a detectar lo que los especialistas llaman el franquiciado. Es decir, gente que vende para Lindor Alvarado, para Mameluco Villalba, por ejemplo, para Jackie Chan, todos presos por narco. O sea, hay un jefe que desde... ¿Por qué es importante esto? Cuando ya hay alguien que trabaja por cuenta y orden, empiezan las guerras de bandas. ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Sí.
Perdón, un pequeño dato. Recordemos igual que el año pasado contamos aquí que los monos están entrando a la provincia de Buenos Aires. Lo vimos con la muerte del chofer de Pablo Anzaloni, se acordarán, y del peligroso triángulo que se forma entre las localidades San Nicolás Junín en la provincia y Rosario, atravesado por 3 rutas, 2 provinciales y una nacional. Perdón, Pancho, lo último. Ya están interviniendo en el negocio de autopartes para financiar lo mismo que Pancho describe, el franquiciado, porque hace falta una gran financiación para convencer a las bandas para que trabajen para los monos. De hecho, ADEFA denunció el robo de camiones en el oeste del conurbano que se venden con papeles falsos en el sur de la provincia de Córdoba. Digo para que se entienda bien, ¿cómo se dirime una pelea de bandas en el conurbano? Vos no, fulano no puede vender, no lo dejes vender. Eso se dirime a fuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa muy importante que dijo recién Daniel, están empezando a detectar que hay conversaciones entre los propios líderes narcos dentro de un penal, cosa que no ocurría hasta ahora, nunca en la historia había ocurrido. Es decir, no hacia afuera, sino entre ellos. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se genere una sindicalización. Como en Brasil. Como el PCC en Brasil, ¿no? Entonces, y acá hay un dato muy importante que es la madre del borrego, que es la utilización de teléfonos celulares en las cárceles. Decía Daniel recién que habían relevado a la cúpula del servicio penitenciario porque el gobierno ve que hasta ahora, los 100 días transcurridos, no ha tenido éxito con esto que es fundamental. 7 de cada 10 crímenes narcos salen y fueron planificados en la cárcel. Bueno, en Italia, en la década del 70, por ahí, por 1978, hubo una reforma al código de procedimientos. Lo contaste el lunes pasado. Claro, el famoso 41 bis, que tiende a esto, a aislar digamos, es esa foto, es el efecto de esa foto que mostraron al comienzo. Digamos, mostrarle lo que te va a pasar si seguís manejando el delito desde la cárcel. Te vamos a aislar, te vamos a quitar todo tipo de contacto con tu familia, vas a poder ver a tu gente una vez por mes. 23 horas nada más puedes hablar. Todo eso, que es muy temido, produce la reacción que hizo, como decía Daniel, pasar del crimen organizado al terrorismo. Que es decir, ya no mato porque estamos dirimiendo quién controla un territorio, sino que mato a un taxista, a un playero, a un colectivero, que es ir produciendo paros en el sector de los taxis, en el sector de los colectiveros, en el sector de la distribución de combustible. Digamos, hay una inteligencia detrás y lo hago para condicionar al poder político con medidas determinadas. Es decir, eso es terrorismo. Aterrorizo a la población para conseguir una medida política. Ya no es que estoy matando para dirimir un delito. ¿Quién se queda con un barrio? Son los mensajes. Es un cambio importantísimo el que ha habido delante de nosotros, el que está viendo en Rosario. Ahora, mirá la diferencia. Sobre todo si vos estás diciendo que se traslada la misma lógica al conurbano bonaerense. Exactamente. Mirá la diferencia entre los propósitos, entre los enunciados y la instrumentación. En el 2017, a través de una ley, se dispuso que iban a instalar inhibidores en las cárceles de todo el país. ¿Qué es un inhibidor? Inhibidor de teléfono, de señal de celular. De todas las cárceles del país, ¿sabes dónde funcionan solamente? En la cárcel de Piñeiro, en Santa Fe. Pero funciona a medias. Bueno, funciona a medias, exactamente. Pero en ninguno de los 3 penales de máxima seguridad, ni en Marcos Paz, ni en Ezeiza, ni en Rawson, funcionan. Mirá, hay inhibidor. Pero no anda. Pero no inhibe. Claro, no inhibe. Mirá, por ejemplo, hablé de Piñeiro, Santa Fe. Acá tengo, mirá. Solo se cumple en Piñeiro. No funciona en los 7 pabellones de Ezeiza ni en Marcos Paz. ¿Sabes cuánto sale hoy un teléfono celular para un reo? Exactamente, que le paga el detenido al del servicio penitenciario. Se lo vende el del servicio penitenciario al preso. ¿Cuánto ofrece el preso hoy según datos de la justicia? No digo que lo acepte. ¿Cuánto está ofreciendo? 15 millones de pesos. Parece los ensamblados
15 Sí, millones de cuando pesos. son ensamblados, pero ya con... Claro, con sobrecosto excesivo. Sí, excesivo. Se fueron de rosca. Claro. 15 millones de pesos. Ahora, hace 2 años, a Mario Segovia, El rey de la efedrina. el rey de la efedrina, le secuestraron 8 teléfonos celulares en la cárcel de Seiza y otros dispositivos electrónicos. A Axel Aldo Vilches, 5 teléfonos celulares. En la cárcel de Piñero en Santa Fe descubrieron que los teléfonos que usaban los presos, el abonado era alguien del servicio penitenciario. Es decir, lo pagábamos, o lo pagaban los santafesinos, y lo usaban los presos. Bueno, todo esto obedece a una pésima gestión del servicio penitenciario en los últimos años. Nacional, vos decís. Nacional, claro. Yo escuchaba hoy a alguien que entiende de este tema que me decía el servicio penitenciario se autogobierna. Es más, me decían, este cambio de cúpula que hubo fue decidido por el propio servicio penitenciario. Dio la casualidad de que Bullrich dijo lo produje yo. Pero como que hay una autorregulación desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué te reís? No, por esto, porque pasa bastante similar a la policía bonaerense, que se autorregula, que se autofinancia. Digamos que es casi una formalidad que tenga un presupuesto dentro del presupuesto bonaerense. Acá hay más sofisticación. Por ejemplo, a Lindor Alvarado, recordemos que hace 1 año y medio se quiso fugar del penal de Seiza con un helicóptero, operación que manejó con un reloj inteligente. Es decir, se están tecnificando. No solo no anda el inhibidor, no solo entran los teléfonos, sino que entra mayor Tecnología de punta, claro. tecnología. Una cosa más que también es importante, el gobierno ha decidido ponerlos a todos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno traslada un detenido, por ejemplo, a la cárcel de Seiza? Toda la familia, porque estos son clanes, los monos, el rey de la efedrina, clanes El familiares. rey de la efedrina que fue defendido por el ministro de Justicia de Javier Milei. A mí me sorprende que Milei ni opine sobre el tema. Lo contaste vos. Sí, pero digo, escribió una nota muy detallada Rodríguez para Niel. Rodríguez Niel sobre el tema. No hay un comentario. El mensaje político que emiten es esquizofrénico. Si el gobierno que lucha contra la casta entiende que el narco no sería casta y podés dar las explicaciones profesionales que sea. Obviamente que cualquiera tiene derecho a la defensa, por supuesto, que ser defensor de un narco no es ser narco, pero políticamente es extraordinariamente llamativo. Perdón. Cuando vos mudás un preso de las provincias a un penal, lo que pasa es que toda la familia se muda. Entonces, si no controlás las llamadas de teléfono, esa familia, ese clan, empieza a operar en la provincia de Buenos Aires. Marcos Paz y Ezeiza. Es lo que está pasando. Es un poco lo que decía Daniel Lo que de contaba la Daniel. migración. Déjame que te agregue un dato, porque vos preguntabas por lo de Kicillof. Esta mañana la senadora María Florencia Arieto presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal contra Axel Kicillof por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque fueron esos vehículos son del AUTOI, pero hasta ahora en el boletín oficial no apareció ningún convenio firmado entre Kicillof y el gobierno de Santa Fe, ni tampoco en las comunicaciones internas de la policía. ¿Qué le parecería, Arieto, por ejemplo, si se entera que el que llamaba a Pularo era Berni? Y no Javier Alonso, que es el ministro. Berni sigue siendo una voz muy poderosa en el oficialismo de la policía. Sí, pero aparentemente no es más el ministro de Seguridad. Está en la escuela de policía. Ahí tiene el despacho, Claro. no el Senado. Bárbaro. Gracias, Pancho. Gracias, Dani. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Camila Perochena y Ani Parraguirre. Vamos a hablar de 2 temas muy interesantes. Uno, Ani Parraguirre nos va a hablar de este tema del que estamos hablando, cómo se comunica una política de seguridad. Y Camila Perochena nos va a introducir en el misterio, esoterismo y poder, esoterismo y política, líderes supersticiosos y todo lo que viene detrás. Y después quédese al whisky porque Carola Gil nos trae la última obra editada por Editorial Kenam, el álbum de viajes de Jorge Macri y su mujer María Belén Ludueña. Ya volvemos.
Camila Perochena. Carlos Pañi. Regresada, qué alegría. He vuelto, madre de dos ahora. Exacto. Cansador. Ahora tenemos a Antonio y Luisa. Antonio y Luisa, bienvenida Luisa. Bienvenida Luisa. ¿Y Anita bien? Bien, muy bien, acá de vuelta. Bueno, vamos a hablar de presidentes y esoterismo. ¿Por Yo qué? ya empiezo a levitar. Sí, porque tenemos un presidente que tiene... La copa necesitamos. Sí. Ah, bueno, la ouija, esas La cosas. ouija. Tenemos un presidente que tiene ciertas inclinaciones hacia el espiritismo, lo esotérico. Por ejemplo, se dice que se puede comunicar con su perro muerto, Conan, que tiene una veterinaria que hace telepatía con animales. Incluso que se puede comunicar con economistas muertos, como Rothbard, Ayn Rand, y que son estos economistas lo que le dijeron, métete en política. Los economistas, sí, en sesiones de medium, de espiritismo, incluso que su hermana se ha adentrado en todas estas magias o en todas estas ciencias esotéricas y que lo ayudan en estas disciplinas esotéricas, efectivamente. Y de hecho en el mundo libertario se ha generado toda una especie de idea de que Milei viene a representar, o viene a cumplir las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Una de esas profecías. Palabras mayores. Sí. Una de esas. ¿Quién es él? Se lo conoce como el Nostradamus, ahí lo tenemos, el Nostradamus argentino. Es un artista que ha hecho dibujos, que tenía contactos con lo paranormal y que ha hecho dibujos proféticos, diferentes profecías donde se dice que pudo profetizar la llegada de la Segunda Guerra Mundial, del Papa Francisco y la llegada del hombre gris. Con esto los libertarios asocian a Milei y dicen que él es el hombre gris. Voy a leerles la profecía del hombre gris. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Sigue en otro dibujo. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada, dice la profecía. Los libertarios en la campaña que empezaron a decir, la tercera jornada es el balotaje, después del paso, y el hombre gris es Milei, ¿no? Y tanto creen que Milei es el hombre gris que viene a revolucionar la Argentina que Caputo se tatuó el hombre, el dibujo. Santiago Caputo. Santiago no, Caputo. Caputo. Exacto. Santiago Caputo, ahí lo tenemos con su tatuaje del... Ah, mira vos. Mira, se tatuó el hombre gris, por si No se lo sabías terminaron todavía, por parece. si te querías hacer un tatuaje, Carlos. Así que acá tenemos ya toda una cosa esotérica que incluye evidencia, espiritismo, mediums. Vos sabés que Dualde creía en lo mismo, ¿no? Eso te iba a decir, no es el único Milei que cree que es el hombre gris. Dualde o que puede pensaba ser que el era hombre él. gris. Pedro Romagnuk, que es discípulo de Parravicini, miren, también un vidente que aparte hacía cosas con ufología, ovnis, le dijo que el hombre gris era Dualde porque era el que venía a sacar a la Argentina del caos que había surgido en el 2001. Entonces digamos que esto de la profecía del hombre gris tiene una ambigüedad lo suficientemente amplia como para que varios presidentes puedan Es como el identificarse, ¿no? Claro, bueno. Vos creés que te está diciendo, pero está bien. Pero bueno, pero no es el único presidente, ni Dualde, ni Milei, Menem, que estuvieron en contacto con lo esotérico o el espiritismo. Veamos el caso de Perón, por ejemplo. Perón todos conocemos, y después, ahora voy a hablar de eso, la historia de López Rega, pero ya desde antes Perón empieza a tener contactos con el espiritismo. En su primer gobierno, había en esa época una pelea muy fuerte entre la Iglesia Católica y los esotéricos, los espiritistas. En un primer momento Perón apoya a la Iglesia Católica. Los primeros años de su gobierno le da financiación a la Iglesia Católica, le pone trabas a los espiritistas, pero hacia 1950 Perón se empieza a pelear con la Iglesia Católica y empieza a acercarse a los espiritistas. Les da personería jurídica a los espiritistas, empieza a darle cierta financiación e incluso, y esto lo estudiaron Lila Caimari, Juan Bubelo, empieza a apoyar, por ejemplo, en actos, como un acto que hacen los espiritistas en el Luna Park multitudinario que se llamaba Jesús no es Dios. Y Perón manda su adhesión pública al acto de los espiritistas. Entonces ahí la Iglesia Católica empieza a hacer correr rumores de que Perón tenía sesiones espiritistas, de que estaba cerca del espiritismo, y esto puede ratificarse porque, bueno, porque tiempo después Perón toma como secretario durante el exilio a López Rega, ¿no? Podríamos decir que López Rega... El hermano Daniel. Exacto, López Rega era un policía, pero además era astrólogo.
bien, secretario de Perón en el exilio, era astrólogo, escribió un libro que se llamaba Astrología Esotérica, un libro, no sé si tenemos por ahí la tapa, de 750 páginas de astrología, ahí lo tenemos a López Rega, a Isabel y a Perón. Elegantísimos. Bueno, escribió un libro que es Astrología Esotérica, ahí tenemos el libro de López Rega, y López Rega era el asesor espiritual de Isabel, ¿bien? Entonces, se dice que tenían ritos espiritistas, entre ellos el más conocido, que cuando llega el cuerpo de Eva a Madrid, hacen una sesión espiritista en la cual tratan de pasarle la energía de Eva. Dicen que la acostaban a Eva. Que la acostaban a Isabel sobre el cadáver de Eva para que le pase las energías, ¿no? Las energías de Eva. Y para cerrar, después tendríamos historias con Irigoyen, eso lo podemos ver en otro momento, porque también, para cerrar, hoy justo apareció Isabel de vuelta, así que tenemos ahí la imagen de Isabel que... 2 veces Isabel esta Sí, noche porque hoy lo fue desea. condecorada por una institución que se llama Preserva por defender la hispanidad. No sé si tenemos la foto de Isabel hoy. Ahí está. Ahí tenemos... Ahí está Isabelita. A Isabel. Más de 90 años, ¿no? Más de 90 años, efectivamente, una defensa de la hispanidad. Así que en el día de hoy que íbamos a hablar de esoterismo, bajó del... Otro día vamos a hablar del lado egiptológico de todo esto, sobre todo de Isabel. Ah, mira, ¿Ah? me gusta. Con las momias y todo. Los Sí, cuerpos. las Bueno, de visitas hecho- permanentes de Isabel a las pirámides. Bueno, genial. Pedro Romanú tenía unas pirámides en su... Después. Sí, la pirámide central, desde muchos Sí. puntos de vista. Bueno, voy rápido vuelvo racionalismo. al racionalismo. Vamos a salir de lo esotérico, vamos a volver a la política más pragmática, siguiendo con lo que contaban Vilota y Pancho. Vimos en Rosario 2 estilos comunicacionales muy distintos, una cosa más cinematográfica en Patricia Bullrich y una comunicación más sobria en Puyaro. Bueno, ¿por qué es importante la comunicación? Porque en la percepción de la seguridad no es lineal con los resultados de los que hablabas vos. Yo te traje acá un cuadro para que veamos, acá en Argentina hay un índice global de la paz que incluye métricas, que lo podemos ver acá a la izquierda, ¿no? Es un índice global de paz que incluye métricas de seguridad interior y seguridad exterior. Y Argentina, como ves, tiene un índice bastante alto, como un lugar muy pacífico. Pero cuando vamos a la percepción, cuán seguros se sienten los argentinos, fíjate que está mucho más abajo en términos de cuán seguros se sienten los argentinos. Hay una brecha ahí que es muy típica y pasa en muchos países, no solo en Argentina, Claro. donde la percepción de seguridad no está totalmente alineada con los resultados. ¿Qué sabemos de la comunicación de políticas de seguridad que se han hecho en otros lados? El caso más emblemático que está hoy de moda es el de Bukele. Todos ya hablamos un rato, pero todos lo miran como un caso de éxito. ¿Por qué? Porque efectivamente bajó la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 50 y pico a 2, y además de eso es un éxito político. Fue reelegido este año con más del 80% de los votos y tiene más del 80% de aprobación. Ahora, el lado B de eso, del que no se habla tanto, tiene que ver con 2 cuestiones. La primera, que él arranca primero, hay un podcast muy bueno para los que les interese ver la trayectoria de Bukele, que se llama Bukele, el Señor de los Sueños, que cuenta que él no arranca con esta mano dura, él arranca negociando con los líderes de las maras y después en algún momento se rompe ese pacto. Y es interesante porque están todos los audios de del gobierno de Bukele hablando con los líderes, donde se refieren a Bukele como Batman, era su seudónimo en estas conversaciones. Y ahí, después de ese quiebre donde matan a 60 personas en un día, algo parecido, una magnitud mucho más grande que lo que vimos en Rosario, ahí él empieza la política de mano dura, que la puede hacer porque él cuenta con una medida que la mayoría de los países no cuentan, que es el Estado extraordinario, ¿no? Que él puede avanzar sobre los otros poderes del Estado con medidas extraordinarias y sobre las libertades civiles. Y se ampara en que en realidad la gente, las sociedades, cuando tienen muy alta inseguridad, tienden a estar dispuestas a ceder derechos civiles a cambio de mayor seguridad. Correcto. De hecho, las encuestas te dicen en América Latina el 40%, en Argentina una proporción parecida, te dicen yo cedería derechos Empieza a haber por sentirme más segura. una adhesión al autoritarismo. Exacto. O una tolerancia. Una tolerancia.
El otro caso emblemático que me parece que es muy relevante ahora es el caso que ocurrió en los 90, todos nos acordamos de Giuliani cuando daba la vuelta al mundo contando su caso de seguridad en Nueva York con la política que se llamó de ventanas rotas. ¿Por qué? Porque era una política de orden. Lo que él decía, yo para ordenar los crímenes importantes tengo que primero ordenar los chiquititos, la prostitución, el alcoholismo en las calles, los grafitis, porque eso se va exponenciando y crea un caldo de cultivo para que ocurran los crímenes más grandes. Fue también muy exitosa esa política y es interesante la Argentina porque se alinea muy bien con Patricia Bullrich, que habló toda su campaña de orden, era su lema de campaña, que no le alcanzó para ganar, pero ahora le está yendo bastante bien, es una de las políticas con mejor imagen en Argentina hoy. El problema es que eso, como recién decía Vilota, contrasta con la ideología libertaria. ¿Cómo el Estado nefasto, que es la mafia misma, le vamos a pedir que ponga orden? Hay una contradicción ahí. ¿Cómo la están resolviendo? Andrés Malamud decía esta semana, bueno, lo resuelven hablando del narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque el narcoterrorismo va en contra de este respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Entonces, así tratan de hacerlo coincidir con las ideas libertarias. Y el último que te tiro es lo otro que están haciendo cada vez más países es ir a por los recursos, a por la plata, para tratar de asfixiar a estas organizaciones, que es algo que en términos de política de seguridad se está avanzando cada vez más, pero un pionero de esto fue hace más de una década, Mujica en Uruguay, que cuando avanza con la ley para legalizar la marihuana, muchos decían, ¿por qué avanzas con eso? Si era la política más impopular de su gobierno. Y él dice, bueno, yo avanzo, muchos de los que estaban alrededor de él dicen, él avanza a pesar de que era una política impopular, porque él había sido guerrillero. Y como había sido guerrillero, él sabía que la única forma de pelear contra la guerrilla era cortarle los recursos. Así que veremos si lo que vimos esta semana en Rosario es el primer paso de un punto de quiebre y de inflexión para tratar de cambiar las cosas, o si seguiremos viendo una política de seguridad de moda reemplazando a la próxima. Excelente, muchas gracias. Ana, gracias. Cuántas cosas, ¿no? Apuntamos al tema narcoterrorismo. Es brutal el despliegue, el poderío y cómo se han difundido en todo el país, el poder que tienen, pero hay cositas así para destacar de esto de Pancho Olivera, de Carlos Pagni, y lo fundamental, Vilota, lo fundamental es que no ocurrencia de ellos, sino que lo dijo el ministro públicamente en el programa con ellos, el ministro de Justicia de Santa Fe. En Rosario, el poder de los narcotraficantes es total, el manejo. Ellos deciden quién va a la policía, quién va al sistema carcelario, cómo se manejan las cosas. Hoy está en nuestro portal, intervinieron y hay un conflicto brutal con los fiscales de Santa Fe. En un momento hubieron 9 jefes absolutos de la policía de Santa Fe presos por narcotráfico. Senadores, diputados, gobernadores, ministros, todos en la misma bolsa. Es decir, lo que describían ahí y que comparaban con provincia de Buenos Aires, como que en provincia de Buenos Aires están mejor, porque Rosario ya lo manejan los narcos directamente. Y en la provincia de Buenos Aires todavía
la policía de la provincia de Buenos Aires cobra sus coimas, cobra sus peajes, pero más o menos controla. Tiene todavía cierto poder de control. No están directamente al servicio del narcotráfico como ya es Rosario. Ahora, la provincia de Buenos Aires hay pilas de artículos, uno muy famoso del Turco Asís que publicaba y lo dijo en varios programas. Las comisarías en la provincia de Buenos Aires tienen un canon, es decir, a usted lo designan comisario de la seccional 45 y eso tiene un canon de 40 millones de pesos. Que eso es lo que tiene que recaudar con la tienda, con la puta y con el narcotráfico. Eso es la burra. Ese es el comisario que llega a esa seccional, todos los meses tienen que aportar ese canon. 30, 50 millones, depende del área, la importancia que tenga, la zona que cobra. Y tiene que reportar porque eso va para arriba. Es decir, también están diferentes artículos periodísticos que el presupuesto de la policía de la provincia de Buenos Aires es como una ficción, es un dibujo. El funcionamiento y el pago de salario o los recursos con los que cuentan los policías de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con todo ese otro esquema. Lo que oficialmente cobran es nada. Eso es paja, es jueguito para la tribuna. Lo verdadero es lo otro. Y ahí está, ahí juegan Milei y todo el malandrinaje ese. Milei, el ministro de la provincia de Buenos Aires, que ahora es diputado, no Milei. Y fundamentalmente el tema de la policía de la provincia de Buenos Aires lo analizan hoy los expertos y conocedores del tema como que todavía tienen cierto control sobre el narcotráfico y el área, cosa que ya no sucede en Rosario. Pero vamos a hablar a Luis Juez, que dice, a veces los narcos están más protegidos tras la reja. Con el senador Luis Juez, quien después de un año pudo estrenar su tan disputada banca en el Consejo de la Magistratura. Ese fue su rol dentro de este encuentro. El senador ya está conectado para hablar con Debo y Marina. ¿Cómo le van? ¿Cómo bien, le explica? Bien, recién, no sé si lo estaba escuchando usted al ministro Cunio Libarona, me llamó la atención porque le decía, bueno, el sistema va a terminar ante una pregunta de nuestra colega Mariel Di Lenarda, ¿no? De tantos jueces que tienen posicionamientos muchas veces ideológicos, que no comulgan con la idea de castigar al delincuente, sino de protegerlo. Decía, el sistema los expulsa o el Consejo de la Magistratura actúa. Lamentablemente hasta ahora no fue así. Tenemos muchos casos de jueces como el doctor Axel López, creo que el doctor, creo que se llamaba Rossi, que fue el que permitió la liberación de un peligroso delincuente en Entre Ríos, Wagner. Bueno, lamentablemente hay como una cuestión corporativa en donde esos jueces siguen dentro del sistema, ¿no? Comparto 100% lo que voy a decir. Yo soy un abogado litigante de muchísimos años. Mi primera participación en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, no la otra, fue casualmente el tema de la sanción de un magistrado que no pudimos sancionar, lo que
Yo puse el ejemplo, y ahí Marina se va a recordar, puse el ejemplo del papá de ella. Ese sketch de Borromeo, ¿te acuerdas que destrozaba en el supermercado y le tiraba la oreja? Bueno, agarraba la gorrita y le hacía... Un desastre terrible porque, claro, le tiraba la oreja. La sanción era mínima. Y sin embargo no pudimos sancionarlo porque la corporación se protege, se autopreserva, y claro, es un lugar donde la ejemplaridad tiene que ser absoluta. Vos necesitas que el magistrado sea un ejemplo, porque tiene un sueldo millonario, de por vida. Entonces el ejemplo tiene que ser, no hay un solo motivo. Yo soy muy jodido de estas cosas, lo dije con claridad y se lo dije a los integrantes del Consejo de la Magistratura y se lo dije al presidente de la Corte. Conmigo no cuenten, yo soy juez de apellido nada más, conmigo no cuenten para ninguna actitud corporativa para defender magistrados que no tienen la autoridad ética, moral, la firmeza, Sí, a la veces, contundencia. más allá de la cuestión ética, moral o la eventual comisión de delito, hay componentes ideológicos que han hecho que se beneficie siempre al victimario y nunca se piensa en la víctima. Pero Débora, es por un tema de la romantización de la delincuencia. Sí. Te lo digo por experiencia. Yo soy abogado penalista, así que a mí no me la cuenten. El delincuente es delincuente. Después podrá ser de un partido, de una religión. El delincuente es no, porque la situación social lo llevó. No, mira, el pobre sale a laburar. El delincuente agarra un caño y sale a robar. Total. Si vos querés romantizar, porque pobrecito, mirá las condiciones, el Estado, la exclusión, estamos jodidos. Estamos No, mira, andá a decir a la familia de esa criatura que mataron en la estación de servicio, que el pibe venía con pantufla. No, maestro, así se visten los pibes, los adolescentes andan con ojota y con media 3/4. Digo, hay que terminar de romantizar la delincuencia. Si nosotros nos animamos, tampoco pasarnos al otro extremo, pero hay que ser contundente con estas cuestiones, porque si vos al tema lo vas a mirar con una mirada así complaciente, con mirada que no tenés con las víctimas del delito, olvídate, no vas a combatir nunca el delito. Ahora, doctor, yo lo escucho, firmo al pie, es también claro, y lo han dicho los miembros de la Corte, que hay tribunales por cubrir, que hay mucho por hacer en materia judicial. Ahora también, si uno lo analiza fríamente, hay una realidad que es que Guille Cantero está preso, condenado a 113 años, el viejo Cantero está preso, Alan Funes está preso, Lindor Alvarado está preso, y no alcanza con eso. Y el mismísimo gobernador Puyaro dijo, antes de las represalias, cuando fue la requisa a la Bukele, dijo, acá parte del servicio penitenciario tenía orden de cuidar a estos delincuentes, cabezas de carteles narco, y hasta se los sancionaba si los molestarlos en el sentido de sacarles un celular o de cortarles un privilegio mal concebido. Entonces, también hay connivencia, y ni hablar de la policía de Santa Fe, que es mi obsesión, y no quiero que paguen justos por pecadores, pero está claro que si no saneamos la policía de Santa Fe, esa no será una herramienta para combatir al narco. Marina, perdóname que te hable de un escenario que conozco como la palma de mi mano. Hoy toda la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba está destituida y presa por asociación ilícita. Bueno. Porque durante más de 15 años sostuvieron esta mecánica de alquiler de celulares, visitas, droga, absolutamente probado. Esta es una mecánica, el Estado no puede mirar por el costado. Muchas veces los narcos están más cuidados, más protegidos, más resguardados tras la reja que en el propio territorio. Esta es una realidad, la política se tiene que hacer cargo de esto. Si nosotros no somos capaces de poner arriba de la mesa y contar con realidad, para que el narco, la capacidad de permear que tiene el narco, de comprar voluntades, desviar investigaciones, comprar favores, es monstruosa, no tiene límite. Entonces, obviamente, si el Estado no está firme, si no tenés funcionarios con honestidad probada, con firmeza, con contundencia, te van a entrar en todos lados. Te señalo el tema del Servicio Penitenciario de Córdoba porque esta es una realidad. Nos hartamos durante muchísimos años de señalar que eso estaba sucediendo y bueno, siempre había un proceso electoral que... Ahora, usted se da cuenta, doctor, lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay jueces que actúan o por negocios o por complicidad ideológica, favoreciendo a los delincuentes en detrimento de las víctimas. Estamos diciendo que el servicio penitenciario y un sector de las fuerzas de seguridad están en complicidad con los capos narcos que están detenidos. O sea, se da cuenta de lo que estamos diciendo y que esto es una práctica que viene en la Argentina por décadas. Entonces, yo no sé si hoy se empiezan a hacer las cosas bien, que ojalá así sea,
va a llevar mucho tiempo revertirlo también. Seguro. Es todo un tema, es toda una discusión. También tiene que ver con una pauta cultural, tiene que ver con una idea. El Estado tiene que actuar con una energía que muchas veces no ha tenido. Bueno, es toda una responsabilidad. Nos tenemos que involucrar todos. Yo vengo de una reunión donde la idea de poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal, por primera vez en mucho tiempo he visto a todos los actores, todos los eslabones de la cadena, del presidente de la Corte hasta el ministro de Justicia, con una decisión. Bueno, ojalá eso funcione. Ahora, también en este sentido, juez, ¿hace cuánto venimos hablando de la reforma al Código Procesal Penal Federal, de autoría de Borinsky, que lo explicó en todas las radios? Primero le quiero preguntar si cree que esta vez sí, entiendo que el ministro dijo 18 de mayo, inicio de la implementación, y por otro lado, si nos puede contar en 2 o 3 líneas cuáles son los beneficios que traería la implementación de este código, beneficios en términos de lucha contra la narcocriminalidad, por ejemplo. La instrucción es fundamental. La agilidad que le da el fiscal, la posibilidad de acelerar un proceso. Los procesos, cuanto más languidecen en el tiempo, se van desmembrando la prueba se convierte casi en compleja, genera una dinámica y una actividad. Pero también te quiero decir, no quiero eludir la pregunta tuya, también la Corporación Judicial ha resistido enormemente estos cambios. Sí. También lo han resistido. También los políticos lo han resistido porque hay que poner plata, recursos, hay que formar equipo, hay que preparar. El recurso humano es fundamental. Hoy el combate contra el narcodelito requiere de una complejidad que no alcanza solamente con un escritorio recibir la prueba y tomarle testimonio. ¿Y el recurso económico está? ¿Pudieron hablarlo recién con el ministro? Porque ese es un tema central en un contexto de crisis. Un presidente como Milei que dice, bueno, acá hay un tema muy importante que es el déficit cero. Sí, bueno, pero esto es clave. Débora, pero nosotros ¿están los recursos económicos? Porque también, el otro día aprobamos el tema de la constitución de la UIF. Está el GAFI, la Argentina, para ver el tema de las metas. Esos organismos son muy celosos, muy jodidos. Ellos quieren ver qué tiene predispuesto el Estado. Entonces vos tenés que reorientar el Estado. Nosotros estamos parados frente a la Secretaría de Inteligencia de Estado, a la AFI. Si estos muchachos, en vez de investigar, andar viendo, espiando qué hace un periodista, qué hace un político, realmente la inteligencia del Estado se pusiera al combate del narcotráfico, el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿pero qué necesita? Mano firme, conducción, objetivo, allá vamos. Muchachos, el Estado, los recursos que tiene, los tiene que gastar de esta manera. Bueno, si eso se logra, nosotros ahora sí, durante años hemos tenido los servicios de inteligencia espiando la conducta de políticos, periodistas, empresarios, en vez de espiar dónde claramente, cómo es el tema, quién se enriquece, cómo es la cuestión, dónde desvían los recursos, cómo lavan dinero. Obviamente podríamos exhibir otros resultados, pero no alcanza con la voluntad solamente de modificar, sino también tiene que haber una decisión férrea del poder político. 2 veces lo tuvo. Sí, claro. Y en Córdoba, ¿cómo te crees que funciona el tema? Y en Córdoba hace 35, 36 años que soy abogado penalista. Entonces, ahora descubrimos, pero hacía 16, 17 años que el servicio penitenciario en mi provincia tenía esta conducta. Cayeron todos los jefes de todas las unidades carcelarias de Córdoba Capital, Dolores, Cruz del Eje, Villa María. Todo el mundo sabía que así funcionaba. Todo el mundo sabía que la mayor extorsión funciona desde la celda. Como decíamos, son temas... Pero por eso Débora, con esto termino. La política no se puede, perdóname el término, no se pueden hacer los boludos. Totalmente. Para que el narco exista como existe, la política tiene un nivel de connivencia y me hago responsable de lo que digo. Entonces, si la política entiende que para combatir el narco tiene que dejarse de joder y hay cosas en las que no se puede transar, nosotros podemos tener un futuro y podamos tener alguna idea de que esto alguna vez va a funcionar. Es así, senador. Pues gracias, porque además nosotros mismos estamos hace por lo menos 10 años entrevistándolos, hablando de lo mismo, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, y mire, estamos dando vueltas sobre un mismo lugar, así que ojalá que alguna vez empecemos. Gracias, Y gracias también a Pablo. Había un griterío ahí, Pablo, no sé, ¿está todo bien? Sí, no, nada, fuera de contexto. Okay, una persona en situación de calle que nada que tenía que ver ni con juez ni con la reunión. Bueno, y esperamos la salida de los ministros todavía, ¿no? Temazo, porque en ese contexto de participación de la política, de los jueces
Lo que están discutiendo ahora es lo que explicó clarito Carlos Pagni. El juez, con el sistema actual, tiene un manejo del negocio. Él decide todo. ¿Qué quiere decir eso? Guita, que como un juez narcotraficante, y busque la información periodística, está todo. Entonces deciden, está, no, sí, se avanza, duerme la causa. Todo depende del negocio que maneje el juez, punto y aparte. Ahora, van a hacer todo bien los libertarios, la revolución, y tenemos nuestro ministro Cunio Libarona, defensor de narcotraficantes. Su estudio jurídico, él con sus hermanos, defensores de cuanto narcotraficante, capo de la efedrina, todo, los defendían Cunio Libarona. Y entonces, de ser, está bien, es abogado, él ejercía su profesión, todo lo que usted quiera, sabe que eso es para los boludos solamente. De ahí, de ser defensor de todos los narcotraficantes, a ser ministro de Justicia. Y ese es el país que tenemos, y eso es lo que somos. Ahora, cuando hablan, hay cosas, por ejemplo, que hoy están preocupando a los periodistas que investigan esto, es el diálogo, la puesta en común entre los narcotraficantes. Así se instrumentó en Brasil el PCC, Primer Comando Capital, en San Pablo. Manejan todas las cárceles. Primero manejaron San Pablo, hoy que manejan las cárceles de todo el país, de todo Brasil, y también en Paraguay. Y el Comando Vermelho, es decir, los capos narcotraficantes se arman un sindicato y manejan eso en forma conjunta, y ellos imponen las condiciones de todo. Es lo que ya pasa en Rosario, y es lo que todavía, según esos periodistas, no está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Pero también vimos el poder, la política y los esotéricos. Realmente, si a nosotros nos sorprende ahora que nuestro presidente hable con Conan, su perro muerto, y que ese le dé consejos, también le dieron un premio ahora a Isabelita Martínez. Isabelita Martínez era una cabaretera, puta cara, de ahí en Centroamérica, en Panamá, en los burdeles, donde andaba Perón cuando se fue del Paraguay, ya echado Perón y de cruce por allá, antes de ir a España, y ahí se sumó Isabelita Perón. Esto está en toda la documentación y escrito por diferentes historiadores e investigadores. Era en el entorno de Perón, en España, en su comienzo, una empleada cama adentro. La mucama era la servidumbre. Después pasó a ser amante de Perón y después se
enganchó en sintonía con López Rega. Y López Rega, que era cabo de policía, también brujo esotérico, cuando recuperan el cadáver de Perón, que fue ultrajado, violado, mutilado, ese cadáver embalsamado ponían en una mesa y López Rega la hacía acostar encima a Isabelita del cadáver momificado para transmitirle toda la energía del liderazgo de Eva Perón, transmitirla a Isabelita, con la participación de Perón en todas esas historias. Es totalmente de loco. Así terminamos con López Rega, la AAA, Isabel Martínez, forra total, inútil, y todo culo para arriba. Y por eso estamos así como estamos hoy, porque todo es así, y hasta hoy. Y bueno, hoy tenemos nuestro presidente que habla con Cohen y su bastón de mando tiene los 4 hijos de Cohen clonados, y bueno, es lo que hay y es la realidad. Vamos a otro tema, tenemos mucho para compartir. Milei en el gobierno, 100 días de vértigo, confrontación e incertidumbre, y el análisis de Eduardo Van der Kooi. Vamos a ver la confrontación y la incertidumbre que marcaron los primeros 100 años. Un rasgo central, un rasgo político central que se puede marcar en este primer ciclo del presidente Javier Milei. Tiene que ver con su centralidad, muy anclada en su propia persona. Aunque parezca exagerado, y obviamente salvando contextos y personalidades, se da en este ciclo una analogía con lo que fueron los tiempos de Cristina Fernández, en cuanto a la preponderancia de una conducción o un liderazgo. Claro, estamos hablando de un periodo muy corto contra un periodo de casi 14 años. Estamos hablando además de 2 situaciones diferentes, porque Cristina era ella y era un movimiento político, un parlamento que controlaba y un poder ejecutivo que también controlaba. La antítesis de lo que le ocurre al presidente, que no tiene partido, no tiene territorio, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, que tiene una representación parlamentaria muy minúscula y que sí, a través del Ejecutivo maneja los hilos y los resortes del poder. Claro que esta descripción de Milei es también la descripción de los límites que tiene para gobernar. Límites que además se acentúan cuando él resolvió utilizar la herramienta de la confrontación contra la clase política, o la casta, como le gusta decir, como manera de mantener ese puente que lo une a la opinión pública que lo eligió con el 56% de los votos en el balotaje del mes de noviembre. Esos límites se notan en las dificultades de gestión que tiene el presidente. Se nota, por ejemplo, en que la ley ómnibus no pudo pasar el filtro del Congreso. Será reenviada, pero su primer intento fracasó. Se nota en que el Congreso tiene muy poca actividad, porque su representación parlamentaria es muy menor. Entonces, todo lo que ha logrado hacer en este tiempo
lo ha hecho a través de decisiones administrativas y resoluciones del ministro de Economía, sobre todo Luis Caputo. Y cosas se han hecho, ajuste fiscal, muchas veces con secuelas muy indeseadas, reconfiguración del Estado, también necesario, y la lucha contra la inflación que, bueno, está todavía en una pelea permanente. Aspectos que eran importantes, sin dudas. Ahora uno se pregunta, ¿con esto es suficiente? Y la verdad que la respuesta deja muchas dudas, porque todo eso representa apenas el primer paso para afrontar una crisis de dimensiones gigantescas como la que vive la Argentina. Eduardo Van der Koy, un capo. Vamos a ver a Alfredo Leuco. Los 100 días del gobierno, también su análisis. Lo malo, lo bueno y lo feo. Obviamente hoy se están cumpliendo 100 días, 100 días del gobierno de Milei. Y déjeme que le cuente, al modo que lo vengo haciendo últimamente, lo bueno, lo malo y lo feo del análisis que estoy haciendo respecto de sus 100 días. Vamos primero con lo bueno. El número 1, el apoyo popular. A muchos analistas les sorprende que pese a la brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, de la clase media y de los jubilados, el presidente Javier Milei registra una importante imagen positiva. Alrededor de la mitad de la población mantiene muy alta su ilusión, aunque un poco menos su confianza. El jefe de Estado, a los ponchazos y con idas y vueltas, sigue marcando la agenda que hizo entrar en crisis a los partidos políticos tradicionales. Segundo, de lo bueno, contra los piquetes y los narcos. Contra los piquetes y los narcos. Mire, se valora muchísimo la decisión de Milei y el coraje de Patricia Bullrich para recuperar el orden en las calles y para combatir a fondo al narcoterrorismo en Rosario, allí donde se encuentre. Estamos viendo allí las Fuerzas Armadas en Rosario en el día de hoy. Se trata de una demanda que pedía a gritos la gran mayoría de la sociedad, sobre todo en los sectores más humildes, aunque el kirchnerismo no lo entienda. Esta es una de las gigantescas diferencias con el chavismo kirchnerista que nos gobernó, que por acción u omisión han fomentado y han alentado todo tipo de violación a la ley y a las normas de convivencia civilizada. Quebrar la ruta del dinero que mantiene a los gerentes de la pobreza por un lado y apuntar a los que lavan las ganancias de la droga es un camino fundamental. Mire, el desembarco de hoy del ministro Luis Petri, incluso, insisto, con helicópteros, con un buque, habla de un rumbo que ya no tiene regreso, El tercer punto de lo bueno es el orden en las cuentas. Cualquier país serio del mundo necesita racionalidad en los números de las cuentas públicas. Se está recuperando lentamente la confianza gracias al equilibrio fiscal que no se negocia. Con gran audacia y sin que les tiemble la mano, Milei y el ministro Caputo hicieron el mayor recorte de caja de los últimos 30 años. Y recién empiezan, ¿no? Una obviedad, no se puede gastar más de lo que entra porque vamos a la quiebra. Eso es lo que hizo el populismo irresponsable de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo a los culpables. Estas medidas de Milei permitieron al Banco Central recuperar las reservas que dilapidaron los K. Faltan horas para dejar atrás los números en rojo en el Banco Central. Se logró frenar y desactivar la hiperinflación en cierres, y si bien el 13,34% del último índice es una tragedia, hay esperanza porque la tendencia es a la baja. Parafraseando a Carlos Menem, podríamos decir que en inflación estamos mal, pero vamos bien. Por eso rápidamente aparecieron departamentos en alquiler para la tranquilidad de los inquilinos y de los propietarios.
Cuarto elemento en lo bueno, el mundo democrático, ahí estamos. Es un avance absolutamente definitorio. En pocos días el gobierno puso a la Argentina del lado de los países más democráticos del mundo y de los que más respetan los derechos humanos. Para empezar, Estados Unidos e Israel. Y esa movida, sin complejos, rápidamente nos alejó de las peores dictaduras. Cuba, que hoy en las calles tienen miles de ciudadanos protestando y reclamando libertad, nada menos. Venezuela, en donde Maduro gana las elecciones prohibiendo a María Corina Machado, que es la opositora que hubiese sido consagrada presidente según todas las encuestas. Es increíble, ¿no? Rusia, donde Vladimir Putin no proscribe a sus rivales, directamente los asesina. E Irán, que es el motor y la billetera de los peores grupos terroristas del mundo, como Hamas y Hezbollah. Otra vez estamos del lado de lo correcto, de la historia y contra lo que se conoce como el eje del mal. Hasta ahí lo bueno de estos 100 días. ¿Qué pasa con lo malo? Uno, los insultos y agresiones. Es insólito que el presidente insulte y agreda a medio mundo y sobre todo a los gobernadores y a los legisladores que lo quieren ayudar. Incluso chocó con su vicepresidenta, Victoria Villarroel, y hasta con Mirta Legrand, que seguramente lo votó. Fíjese lo que dijo Mirta: no quiero estar en contra del gobierno porque toma represalias y eso es muy desagradable. Qué tremendo pelearse con Mirta Legrand, una de las mujeres más populares de la Argentina que, insisto, miraba y mira con simpatía el gobierno de Milei. Que dice Milei que él lo hace, ¿cuál es la excusa? Para exponer a la casta. Pero ya debería saber que la casta ya está expuesta hace mucho. Por eso ganó las elecciones. Porque los argentinos no queremos más gobiernos corruptos, mafiosos y autoritarios. Milei, en sus espasmódicas reacciones, se pega tiros en los pies en forma totalmente innecesaria y eso no le reporta ningún beneficio. Confronta de vicio en las redes con periodistas y no registra la gran asimetría de poder que eso implica. Segundo tema malo, la gestión caótica. Muchas veces el gobierno anuncia medidas que van en el buen sentido, pero después tarda mucho o directamente no las puede ejecutar por impericia, por desorden administrativo o falta de designaciones en puestos claves. Todo se demora y crecen las dudas de muchos de sus seguidores. Mire, debe ser un récord de la historia democrática la cantidad de funcionarios que en 100 días se fueron o los echaron y además la velocidad con que ocurrió eso. E insisto, todavía quedan muchos cargos por cubrir. Eso hace burocrático y lento a todo el gobierno. Y finalmente, después de lo bueno y lo malo, lo feo, el cristinismo corrupto. La mayoría de los argentinos ya sabíamos que los 16 años de gobiernos kirchneristas en muchos aspectos funcionaron como una asociación ilícita para saquear al Estado. Néstor primero y Cristina después fueron los jefes de esa banda delictiva. La justicia ya condenó a Cristina y más temprano que tarde vendrán otras condenas en casos mucho más graves. Está claro, fue un plan sistemático para enriquecerse ilegalmente del cártel de los pingüinos millonarios. Casi todos los funcionarios de Cristina se fueron millonarios del poder, pero ahora están apareciendo los corruptos de Alberto y de la Cámpora. Cada auditoría que se hace desnuda las estafas que hicieron los malandras del gobierno anterior. El peor presidente de la historia y los curros con sus amigos del mundo del seguro. Emilio Pérsico, el jefe de todos los piqueteros, regalando el dinero de los contribuyentes a los movimientos piqueteros que él mismo lideraba. Luana Bonovich y las locuras de los gastos en el PAMI, los ñoquis de la militancia y las ventas millonarias de recetas truchas. Ahí están esos responsables y Adorni lo dice con toda claridad. Pensando en una auditoría profunda en el PAMI, desde el 10 de diciembre hasta hoy se recortaron 90.000 millones de pesos en gastos innecesarios, en gastos políticos o en gastos provenientes de la ineficiencia.
En el mes de diciembre habíamos hablado, se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones. Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando a través de los meses. Mire, casi toda la gestión anterior despide el olor nauseabundo de las estafas. Es imprescindible por eso que la justicia avance, con independencia, con rigurosidad y con rapidez. Mientras más justicia haya, seguramente la democracia se va a consolidar con mayor rapidez y con mayor velocidad. Los argentinos estamos reclamando que se baje la inflación, mayor seguridad, que vayan presos los corruptos de una vez por todas, señales absolutamente claras, porque eso también prolonga la paciencia de los argentinos respecto de la situación tremendamente dolorosa desde el punto de vista económico que está viviendo la mayoría de la gente. Sin duda, esa paciencia se va a agotar más rápido si los corruptos no pagan, si la inflación no baja. Veremos, todos queremos que eso ocurra, pero hay que esperar que la moneda caiga del aire. Le doy mi palabra y le pregunto a María Eugenia, de todos estos temas que están dando vueltas, de todos los temas, ¿cuál le parece a usted, María Eugenia, que es el principal a tener en cuenta y de qué manera se podría salir del drama principal? Yo confío en que las designaciones que faltan, es un gobierno que nunca gobernó, con lo cual 100 días es poco tiempo, confío que los problemas que haya en la gestión se van a resolver y también creo que más allá de que a veces el estilo del presidente muchos no lo compartan, la verdad es que venimos de un kirchnerismo que ponía en riesgo las instituciones. Hoy hay un poder judicial que funciona, que si no está de acuerdo con un DNU, lo suspende. Hoy hay un poder legislativo que funciona, donde el presidente no tiene mayoría y tiene que construir los acuerdos para sacar las leyes. Hoy todos los periodistas se pueden expresar, más allá de alguna discusión que el presidente tenga con ellos, y no hay censura previa. Nosotros estamos tomando esas cosas como naturales, pero muchas veces durante el kirchnerismo se vieron amenazadas. Entonces, creo que la Argentina está decidida a un cambio. Y es una oportunidad única que tenemos. Y más allá de que, como dije antes, de que ese cambio no lo protagoniza el PRO, si es cambio, hay que acompañarlo. Bueno, si necesitas efectivo, tengo una solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder... Acercate a Cabildo 2114, que puedes llevar tus calzoncillos de ese tan largo, qué carajo, no nos queda nada. Capitán Moreno denunció Pérsico por el supuesto envío de 473 millones a 2 cooperativas. Obliga reconocimiento a fue el año pasado, ¿no? La denuncia la hicimos en agosto del 2022. Pero 2 años. 2 años, casi. Pero cuando con toda la coalición cívica, cuando lo hablé con Lilita, me dice, pidamos secreto de sumario y no la demos a conocer para que la justicia investigue, porque lo que queríamos era que corten con el desfalco. Finalmente, recién en agosto del 2023, por la demora que hubo, claro, ahí me acordé. Nosotros ponemos en la opinión pública, a través de la página web nousaralospobres.com, toda la información que recuperamos y que todos pueden acceder. Bueno, ahí trajiste documentos. Sí, claro. Amplíame esto. Estos son los grandes rasgos. Estos datos que hemos sacado aquí tienen mucho que ver con esa denuncia original, esa investigación, no usen a los pobres, de esa página. Crearon una página. Exacto, es nousaralospobres.com, que la página, Pablo, ¿qué tiene? Toda la información que pudimos recabar desde la coalición cívica que Tolosa Paz se negaba a darnos. De hecho, para acceder a toda esa información tuvimos que ganar un amparo en Cámara porque no la querían dar, nosotros la procesamos y la subimos a la web, donde van a poder ver ahí cómo fue la distribución de dinero público en beneficio del desarrollo político de algunas organizaciones. Contame más datos de esto. Más datos.
el movimiento Evita se montó en la Secretaría de Economía Social, pero no solamente ahí con Emilio Pérsico. También ocupó un cargo central, que hay que ponerlo arriba de la mesa, que es la presidencia del INAES, con Alexander Roy, también del movimiento Evita. ¿Y para qué lugar estratégico es? El INAES es el Instituto Nacional de Asuntos Cooperativos, es el que controla las cooperativas. El que ve si están bien de papeles, el que ve si existen, si no existen. Entonces, desde la Secretaría de Economía Social, desde el INAES y desde la Dirección de Fiscalización y Control montaron un mecanismo. Miles de millones de pesos distribuidos de manera discrecional en beneficio propio. Si vos eras pobre en la Argentina, tenías que tener la suerte no solo de tener un plan social, sino de pertenecer a alguna de las organizaciones, si no nadie te ayudaba. Hernán, es muy importante esto que decís respecto a lo de Victoria Tolosa Paz, porque habitualmente se suele decir, ese ministerio estaba loteado y no tenían nada que ver el ministro o el secretario que ponía la firma. Vos estás planteando que te negaban sistemáticamente la información, es decir, como mínimo se puede suponer que había una complicidad en que no trascendiera esa información. Absolutamente, y tanto te digo así que, acuérdense cuando Tolosa Paz hace una puesta en escena y dice, voy a recortar algunos planes sociales. Sí. Sepamos que lo que estamos denunciando acá no son los planes de prestación individual, esto que va a la persona con la tarjeta. Estos son convenios, plata directa del Estado a la cabeza de las organizaciones. Perdóname la interpretación, súmense, chicos. Al manejar el lugar de distribución o de control de las cooperativas, estaban incentivando, diciéndole a los pobres, ustedes quieren ser subsidiados, amparados, súmense a las cooperativas. Y la cooperativa era poder político. Exacto, y la forma de distribuir el dinero no era conforme a un criterio de ley o de necesidad de las personas, era de acuerdo a la cercanía que tenía el movimiento con el poder político. Por eso, de toda la plata que manejaron en convenios, el movimiento Evita se llevó el 50%. Y eso va degradando en las diferentes organizaciones de acuerdo a la proximidad. Es un manejo arbitrario, discrecional, de utilización de la pobreza más indigno, ¿no? Además, yo revisé alguna vez esos números, porque hay cooperativas, asociaciones y fundaciones. Son 3 ítems, ¿no?, por los que da dinero. Era difícil seguirle seguirle el monto global, porque no te olvides que después están asociadas como a confederaciones. Claro, entonces hay muchas chicas, muchas asociaciones o si querés fundaciones o cooperativas pequeñas que son parte del movimiento más grande, ¿no? Entonces era difícil ver el consolidado. Ahí trajiste documentos. ¿Qué son esos documentos? No, acá lo que tenemos son la presentación de convenios donde Pérsico... A ver, ¿me puedes alcanzar ahí? Sí, claro. A ver, pásame. A ver. Estos son convenios. Estos son convenios donde... Y acá paradojalmente tenés el proceso de la investigación que hicimos y las acciones que hicimos. Tenés 2 convenios... Acá está, Charlie, espera que quiero mostrar esto acá. Charlie, acá dice, convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, ¿no? Acá dice, en este acto, por el titular de la Secretaría de Economía Social, señor Emilio Miguel Ángel Pérsico, en adelante el Ministerio, es maravilloso, ¿no? En adelante el Ministerio, con domicilio, y la Federación de Cooperativas, representada por el señor, en este caso Gildo Ezequiel Honorato. Bueno, ¿qué convenio, qué decía este convenio? Estos convenios son transferencias, creo que ahí tenés el número en la segunda hoja vas a tener el monto de ese convenio. Estamos hablando a plata en el 2020, será alrededor de 200 millones de pesos. Esos convenios son de transferencia supuestamente para capacitación o para materiales. Exactamente. Al final del convenio vas a ver la firma de Pérsico y de Gildo Honorato, presidente de la Federación Evita. Acá está, mirá, acá está la firma. Por eso, por eso digo, no había sofisticación en la malversación, en dejar los dedos pegados. Fíjate, acá está la firma. De Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el señor Honorato, que era el presidente de esta cooperativa. El fin de la finalidad de la capacitación y los materiales es inverso, es lo que habitualmente se utiliza en la política para dar fondos y que la rendición de cuentas sea muy poco clara, es decir, cómo se corrobora el cumplimiento de esa capacitación y quienes están presentes, no van a ir casa por casa preguntando. Poneme, por favor, porque acá acabo de ver algo, poneme en la placa de Inter, y quiero una reflexión tuya, Hernán.
¿En qué terminó el potenciar trabajo? ¿No? ¿En qué porcentaje de empleabilidad? ¿Por qué? Porque estoy leyendo que en este convenio que nos trajo Hernán Reyes, estos son los papeles, Pérsico, estos son los papeles de Chino Navarro, Daniel Menéndez, esto es dato, información pura, que mediante la resolución 18 de marzo del año 2020 se creó el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Potenciar Trabajo. ¿Para qué? Para contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias. Parecían que acá iban a salir pichón de Elon Musk, ¿no? Laburantes que se iban a comer toda la cancha. Fue una estafa, pero una estafa a los propios pobres, porque mirá cuál fue el resultado del potenciar trabajo. De 1.400.000 beneficiarios, con un costo de $34 millones por año, solo el 1,3 consiguió empleo formal. Entonces, esta es la otra parte, la otra cara, Hernán. Bueno, definitivamente, porque entonces el daño está provocado a dos grupos, a los contribuyentes que con sus impuestos financian la política social y a los beneficiarios, a los pobres que no la recibían como correspondía, porque el plan Potenciar era el plan de empleabilidad por excelencia en la Argentina, que estaba totalmente cooptado, atrofiado, que no tenía ese sentido, que era para el financiamiento de la política. Esos datos son así. De hecho, cuando vos ves la plata de los convenios que fueron a capacitación, no supera el 2%. El universo de personas que están en el Potenciar Trabajo son mujeres jóvenes que quieren capacitarse, con lo cual lo que nosotros tenemos que pensar es, durante muchos años, el Estado tercerizó la política social en manos de un grupo de interesados, corruptos en definitiva, porque no hay una sola rendición de ninguno de los convenios. No hay, de esto no hay rendición de cuentas. Nosotros le pedimos al juez, a la jueza Capuchetti y al fiscal Tayano, el juez Capuchetti y el fiscal Tayano, que por favor le pida al Ministerio durante la gestión de Tolosa Paz toda la rendición de cuentas, y ahora la ministra Petovelo tiene que darnos en el expediente judicial y en el acceso a la información pública toda la rendición de cuentas de tus convenios. Tiene que haber las facturas. Si no están esas facturas, ahí está la prueba de acá lo que hubo defraudación. Facundo, a 100 días del gobierno de Milei, esto es un caldo de cultivo que la sociedad percibía, no en la dimensión, quizá a la profundidad, pero esto también habla de ese hartazgo, ese enojo, porque uno pensaba que con el plan Platita, que también era, ¿no?, como para anestesiar a parte de la sociedad no iba a ver estas cosas. Yo veo o leo un aprendizaje. No quiero ser demasiado optimista ni romantizar a una sociedad enojada, pero estas cosas me parece que se vieron y muchos no la vieron venir. Bueno, la llegada de Milei es un 2001 institucionalizado, ¿no? Es un que se vayan todos, pero en lugar de que no hay sujeto político, apareció un sujeto político que lo encarnó, que es Javier Milei con La Libertad Avanza. Lo que pasa es que la diferencia con el 2001 es que la sociedad quería desarticular una matriz y una forma de funcionar en la relación entre Estado, economía y mercado, donde el Estado ocupaba el lugar más importante. Entonces, la combinación del hartazgo con la dirigencia política y la aparición de un líder libertario termina con Javier Milei en el poder. Es decir, alguien que se pelee con la casta política y que al mismo tiempo lleve al extremo a definirse como un anarcocapitalista, como alguien que dice no tiene que haber Estado. Sandra Petovelo, en este punto, ¿está haciendo bien? Digamos, nosotros, bienvenido que se sume la denuncia que... La coalición cívica tiene serias diferencias con Milei y con muchas cosas del gobierno quizá, pero en esto te pregunto a vos. Yo en esto creo que está bien que el gobierno se sume a la denuncia que hicimos, esperamos que nos dé la información que hace falta, y te quiero decir algo, Pablo, y cierro con esto si querés. El problema más grande de la política social en la Argentina es la falta de ley, la discrecionalidad y la falta de transparencia. Es fundamental para abordar esto institucionalidad, normas claras, criterio de asignación y un Estado eficiente y presente. Acá lo que hubo fue un retiro absoluto del Estado. Por eso no hay que ni estigmatizar a los pobres, ni estigmatizar
al tercer sector, a las cooperativas. Las cooperativas en Argentina han hecho mucho, las agrarias, las textiles, las de trabajo. Es una figura que hay que reivindicar como tal. Y es importante que el gobierno entienda que en esta situación social tenemos que cortar con la corrupción, pero no podemos cortar con la ayuda. Y ojalá que la ministra Petovelo así lo haga y el presidente Milei también, porque es una situación de mucha necesidad. Me quedó Caputo el pragmático, ¿no? Que me parece que puso en la reversa, ¿no? Con algunos aumentos. Vale. Algunos aumentos de tarifa. Mañana lo tratamos. Nacho, Capo, como siempre, gracias por los datos. Diego, vos tocas un tema y Diego tiene un archivo. Diego tiene una experiencia. Hoy tocamos cárceles, no estaba previsto. Y Diego ya había ido a varias cárceles. En serio, gracias por pertenecer a esta mesa, chicos. Gracias. Ya se está preparando Luis Majul, que trae, como siempre, toneladas de nuevos datos. Lo veo a Luis Gasulla, otro de los protagonistas de estas investigaciones que está sacando a la luz mucho de lo que estamos viendo. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio rosé y Chenin natural, dulce natural. Descubre la... Es la televisión abierta, libre y gratuita.